Shalom Alejem. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana, ¿sí? Y tenemos, ajá, tenemos, como dije, estamos en, ahí está, ya, muchas gracias, ahora sí. Bien, estamos en la novena clase de Entendiendo la muerte del Mesías. Ya hemos cursado, como dije, varias clases anteriores y de estas necesitan ustedes primero pasarlas para que vean esta clase. No es de manera que sea totalmente indispensable, pero no podemos detenernos en recordar lo que ya dijimos, lo que ya enseñamos y ya lo que fundamentamos. Aquí, si acaso llegamos a mencionar algo, simplemente será enviados al video correspondiente para que ustedes puedan ver las pruebas de las que estamos hablando. Bien, lo importante hasta aquí es que hemos demostrado que los sacrificios humanos no son parte de la mentalidad de Hashem, la mentalidad judía, que son exteriores, y todo esto hemos venido haciendo, aparte viendo o explorando algunos argumentos para refutarlos. En esta ocasión también tenemos que refutar una idea. Siempre que estoy hablando de este tema, me dicen, oye, ¿sabes qué? No es cierto. ¿Por qué? Porque Juan, y aquí lo vamos a poner, déjenme compartir, ¿sí? Déjenme compartir, aquí lo tenemos y es el siguiente, dice así. Este texto, nos van a decir, oye, pero aquí nos dice, el día siguiente ve a Yeshua venir hacia él y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inmediatamente lo asocian con el Cordero de Pesaj y falsamente diciendo que Pesaj tiene que ver con redención o perdón de pecados, lo cual hemos demostrado que no es cierto. Tenemos videos acerca de eso y también se ha escrito en la revista Orot esa parte. Bien. Ahora, regresando a lo nuestro, entonces, ¿qué significa esto de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, no tengo que hablar de la formulación posterior a aquella formulación, ¿sí? Que es de el cristianismo, en, en el que llegaron a eso. ¿Por qué? Bueno, haremos una clase especial acerca de eso, solamente voy a mencionar. La comunidad helenística estaba más desarrollada, pronto desaparece las comunidades, la comunidad que gozaba de un gran prestigio, la comunidad de los ebionitas, dirigidas por Jacob Atzadik, el hermano de sangre y carne de nuestro santo maestro. Ellos no seguían nada de esto. Es la rama más judío, más tradicionalista. Bueno, por tanto, la rama helénica tenía que dar una respuesta a la muerte ignominiosa del maestro. Por tanto, tenían a la mano algo muy común en el mundo helénico en el que vivían, romano y helénico en el que vivían, y es la muerte de un héroe, la muerte de un dios, y eso es trasfondo de las religiones mistéricas. Vamos a tener una clase especial de eso, Besdrat Hashem. Regresando a eso, ellos van a formular después de ahí esa respuesta porque tenían en la mano cómo responderle a los gentiles, que por cierto, como ellos estaban dando el mensaje a muchos gentiles, en primer lugar temerosos de Elohim, pero después empezó a entrar o a dársele a gentiles netamente hablando, o sea, totalmente gentiles. Bueno, entonces tenían eso, pero necesitaban ahora un andamiaje, si es que se me permite la palabra, en cuanto a las escrituras judías, cómo demostrar su punto. Bueno, eso se irá reflexionando y se irá madurando hasta que llegue el gran paladín de esta comunidad, que va a ser Shaul HaShaliach, el llamado Pablo, y bueno, él dará una estructura teológica para defender precisamente de lo que estamos hablando. Pero hay que separar eso. Eso es de Shaul, de la comunidad helénica y de esta, ¿no? No es
de las primeras comunidades, no es de Yohanan, no es del judaísmo, esto es aparte, esto es algo que se incorporó después y fue posterior. Bien, entonces lo que vamos a hacer, ¿ah? El error, primero decir, el error es como aquí dice, que dice que así lo entendió San Agustín, el Cordero de Dios, porque con solo la sangre de este Cordero pudiera ser los hombres redimidos. Nuevamente, vean, eso es la mentalidad de el error, o sea, lo que se desarrolló después. Los padres de la iglesia, los cristianos dirán esto. El Cordero de Dios es el Cordero de Pesaj y, bueno, su sangre va a redimir a todos los seres humanos. Es totalmente fuera de contexto. El Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, nada tiene que ver con redención de pecado. Ahora, y así también la generalidad de los padres lo han interpretado todos los intérpretes católicos. Bien, ahora, cada mañana y cada tarde sacrificaba un cordero en el templo por los pecados del pueblo. Y otra vez, cordero. Y ahí van a llevarlo allá. Pero esto no, eso es ya la formulación teológica posterior. ¿Ah? Cuando el cristianismo ya se forja y tienen, como dije, dar la respuesta, entonces su respuesta ahí, y ya empiezan a formar todo esto, a conectarlo a Pesaj, a conectarlo con los sacrificios diarios, a conectarlo con Isaías 7:53, que dice, profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. ¿Ah? Para pagar la culpa por el pecado, tenía que entregarse una vida y Dios quiso darse a sí mismo en sacrificio. Estos creen que Yeshua es es Hashem mismo. Entonces, la causa por los pecados tiene que morir Dios mismo. Eso es ególatra. Es decir, imagínate, tiene que morir el creador de todo, el que sustenta toda la creación. ¿Por qué? Por los pecados de unas hormiguitas por ahí. ¿Ah? O sea, ¿crees que tus pecados solamente pueden ser expiados con la muerte de Hashem, del ser supremo, de la divinidad, o sea, de lo más grande, del ser supremo más grande que hay? O sea, dices, bueno, lo que hace este pobre mortal ahí nada más que ni siquiera la mayoría de nosotros tiene relevancia en una comunidad. No hablamos de un estado ni de un país. Hay gente del grueso del pueblo, ¿ah? Pero no tenemos realmente relevancia. Bueno, pues esos pecados de estas personas que ni tienen relevancia, bueno, tienen que ser pagados por la muerte de Dios, por la muerte del máximo ser. O sea, eso raya la egolatría. Por decir que el pecado de nosotros, insignificantes mortales, tiene que morir el ser superior a Hashem, nosotros digamos, o sea, el único Dios mismo. Raya en la egolatría. Bueno, los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió como el sacrificio perfecto. Ya hemos hablado, no puede ser un sacrificio perfecto, ya lo vimos, con citas de la Torah y del Tanaj que impiden esto, no es un sacrificio perfecto. De esa manera se perdonan nuestros pecados, pecado del mundo. Ajá, o sea, pecado del mundo, que es nuestra cita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hemos abordado quién es el Cordero, ellos lo conectan al Cordero de Pesaj, o sea, a Yeshua como siendo el Cordero de Pesaj, siendo el Cordero, los sacrificios diarios, Isaías 53 y lo que quieras, todos los sacrificios. ¿Ah? Luego, quita el pecado, quita es expiar, es liberar, que ya no los tengan. ¿Ah? El pecado del mundo. Mundo significa todos los hombres. Eso es lo que ellos creen. Significa el pecado de todos, el de cada individuo. No importa tu raza, tu credo. O sea, el pecado ya está, ya el precio ya fue. Nada más lo único que tienes que hacer es venir y aceptarlo. Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la muerte. Usted puede recibir perdón y confesar su pecado y pedirle perdón. Esta es la teología. ¿Cómo lo vamos a negar? Lo negaremos en base a tres cosas. Primero, el pensamiento de Yohanan. Vamos a demostrar si el pensamiento de Yohanan respalda la idea cristiana de la expiación por la muerte del Mesías. ¿Ah?
Segundo, vamos a ir a los apócrifos anteriores, pero que están muy de moda en esa época, ¿no? Tienen una circulación muy grande y obviamente al estar en circulación, quiere decir que tenían un gran, tenían, ¿cómo se llama? Una gran influencia, ¿ah? Una gran influencia. Eso va a marcar va a ser el marco teológico en el cual se van a desarrollar las ideas. Y tres, el pensamiento judío. Cuando hablamos de pensamiento judío, me van a decir, no, es que tú siempre acudes a fuertes externos. Bueno, vamos a demostrarlo con el Tanaj mismo. Seguir demostrando, porque ya lo hemos demostrado y muchas veces. Les ruego que los que no han visto los demás videos, o sea, las clases anteriores, puedan, por favor, ir a verlas. Bien, entonces tenemos la primera parte que nosotros dijimos vamos a tocar es el pensamiento de Yohanan, ¿sale? ¿Qué piensa Rabí Yohanan del Mesías? O sea, en los escritos que nos dejaron, en Marcos, que es el primero que se escribe antes de la hipotética fuente Q, antes la hipotética fuente Q, que no se encontraba nada, pero bueno, hay una fuente hipotética llamada Q. En esa fuente Q y en Marcos no aparece realmente algo muy, muy grande de lo que es el pensamiento de Yohanan, o sea, sus enseñanzas, qué lo pensaba él. Pero ya lo que es Mateo y Lucas van a desarrollar eso. ¿Sale? Van a desarrollar eso. Lo que está en Q, Mateo lo va a desarrollar y Lucas va a desarrollar con Mateo y Q, que van a ser sus fuentes. Bueno, lo de sus fuentes y todo eso es cuestionable, hay varias teorías y lo que quieran. Pero bueno, así como nos ha llegado, Marcos no tiene un desarrollo del pensamiento de Rabbi Yohanan. En cambio, Mateo y Lucas sí lo tienen. En la presentación de Yohanan, que está ahí haciendo la inmersión para todos ellos y con sus pecados, todo esto es lo que nos va a permitir ver ahí, al leerlo, cuál es el pensamiento. Podemos ahí ver que él pensaba que el Mesías tendría que ser un Mesías sufriente, un cordero que venía a lo que es a quitar el pecado del mundo a través de su muerte. Porque el texto con el que empezamos es del cuarto evangelio. El cuarto evangelio, ese es el último en escribirse y por cierto tiene ideas que podemos llamar pre-gnosticismo, un gnosticismo judío, o sea, o griego, no lo sabemos, pero bueno, tiene esa influencia y tiene otras influencias, pero ya reinterpreta. Eso es algo también que no se ha dicho con todas sus palabras, reinterpreta. Y ahí ya va a reinterpretar los documentos anteriores, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Los va a interpretar. ¿Ah? Y esta interpretación va a dar vida a lo que nosotros tenemos aquí como el del Cordero que quita el pecado del mundo, entre otros, como el pan de vida es una reinterpretación de los eventos, de los milagros, de la multiplicación de los panes, pero como en la multiplicación de los panes solamente es en el aspecto, ahí en estas fuentes, Mateo, Marcos y Lucas, es satisfacer la necesidad corpórea, simplemente al alimentar el cuerpo. ¿Ah? Yohanan no está conforme que nada más se hable de eso y lo va a reinterpretar esto diciendo que el pan de vida que desciende del cielo y lo va a juntar ahí con el evento del maná en el desierto y eso, ya ven, es reinterpretación, no es, digamos, como una formulación tal cual como sus antecesores, ni menos histórica. Es reinterpretación. Bueno, vamos a los textos. ¿Y qué dice Rabbi Yohanan? Esto está en Mateo y en Lucas. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Hasta ahorita no hemos visto que digan, bueno, espérense tantito más, va a venir uno después de mí que lo van a matar y va a liberar al pueblo de todos sus pecados. No, aquí lo que tenemos es su visión del que viene después de él, viene a, si no dan buen fruto, son cortados y echados al fuego.
yo los bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí, más fuerte que yo, y no soy digno de llevar las sandalias de él, porque él va a venir a morir como un cordero de Pascua, va a venir a morir por tus pecados y todos felices. Eso no es lo que dice. Dice, en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Eso es lo que piensa del Mesías. Y dice, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Aquí no vemos Mateo capítulo 3, Lucas capítulo 3, lee todo el capítulo y en lo poco que tenemos del pensamiento de Yohanan no aparece, señores, no aparece esa parte de la doctrina de una muerte vicaria, de una muerte para que otros se salven, para nada. Lo que él habla, como concibe al Mesías, es un Mesías que, así dice, la paja la va a quemar con fuego. El trigo lo va a guardar, estos son los justos, pero los malvados va a venir a hacer trizas, los va a fuego. El árbol es el símbolo del ser humano, pues eso ya lo hemos dado, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 1 dice, y será como árbol plantado. En Isaías, creo, o bueno, al menos en los profetas dice, plantío de Hashem. Son árboles de justicia. El hombre es como, el justo es como el cedro, etcétera. Entonces, ahí dice, el que no da buenos frutos va a venir y va a ser cortado. O sea, ¿quién lo va a cortar? El Mesías. O sea, viene él y va a talar. Eso es el pensamiento de Yohanan. Y pueden buscarle. Pueden buscarle si ustedes gustan, pero realmente no tendremos, ¿sí?, ese pensamiento de la muerte vicaria. No lo hay, no existe. Les digo, búsquenlo si gustan. Y si lo encuentran, pónganmelo ahí abajito. Decir, mira, en Mateo 3, versículo tal, aparece que él creía que la muerte vicaria. Él aparece que ahí está hablando de que la sangre nos va a traer expiación del Mesías, o lo que quieras. Ahí muéstrenlo. No existe, no lo hay. El pensamiento de Yohanan es apocalíptico. En ese pensamiento apocalíptico, los personajes mesiánicos son guerreros a venir a luchar una guerra escatológica, o sea, al final de los tiempos, y en el enfrentamiento del bien y del mal, del grupo de los seguidores de Hashem y el grupo de los malvados, van a pelear y aquí va a vencer el Mesías o el agente mesiánico, y va a quitar de la faz de la tierra a todos los malos y se instalará el reino mesiánico. Más o menos eso es lo que encuentras en la predicación apocalíptica. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Yo estoy citando esto. Entonces, no lo encuentres. La primera, vimos, no hay. Bueno, entonces dijeron, bueno, la actitud de Rabbi Yohanan ante los pecadores es de, ven, mira, te va a venir a perdonar, va a venir mira, a morir por ti alguien. No. Que dice Lucas 3:7, dice, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? O sea, yo estaba pensando, apocalípticamente, viene una ira, viene el personaje mesiánico, viene a destruir a los malvados. ¿Quién te enseñó a huir? Tu víboras, qué palabras tan fuertes. En Mateo 3:7 se las dice a los fariseos, señores, a los fariseos y a los saduceos. Pero en Lucas 3:7 aparece que es a las multitudes, o sea, su forma de hablar, y tanto a los líderes como al grueso del pueblo, era de juicio a los pecadores. No aparece en ninguna parte de lo que estamos leyendo, Mateo 3, Lucas 3, de un pensamiento de un futuro Mesías sufriente. Es un Mesías que viene a acabar con los malos. Ahí está. Que viene con que dice, pero la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Y viene a talar los árboles que no dan buen fruto. Eso es el pensamiento de Yohanan. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a la prueba de los apócrifos. Como les dije, en la prueba de los apócrifos, esto va a brindar el marco teológico.
¿sí? Y tenemos, para empezar, aquí tenemos el testamento de José, ¿sí? Que es un escrito, ¿ah? Que aproximadamente se escribe entre el 200 al 174 antes de la era común. ¿Ah? Es decir, que hasta 200 años antes de que nazca el Mesías, ya hay, ya está este escrito y nos revela el pensamiento apocalíptico judío. ¿Cuál es? Y dice así: oí también, hijos de los sueños, también hijos míos, los sueños que he tenido. 12 siervos estaban pastando, 9 estaban divididos y dispersos por la tierra, e igualmente también los otros 3. Aquí nuevamente ve, las tribus son siervos. O sea, ve como animales, ¿sí? Siervos, animal kasher, apto para comer, según la ley judía. Vi que de Judá nacía una doncella adornada con un vestido de lino, o sea, de Judá, la tribu de los reyes. De ella procedía un cordero sin mancha y va a venir a morir en una cruz por ti. Eso no es lo que dice. Ve lo que dice. Esto es tremendo. Dice que a su izquierda tenía como un león. Todas las fieras se lanzaron contra él. ¿Quiénes son las fieras? Son animales salvajes, indomesticados, no kasher, no aptos para comer. El jabalí, el zorro, el león, lo que quieras, el oso, ahí, ¿no? Pero el cordero las venció y las aniquiló bajo sus pies. No se trata de morir, señores. El testamento de José nos brinda una prueba que en el marco teológico del primer siglo, ¿ah? Había este pensamiento. El cordero de Elohim, ¿ah? El cordero, un cordero sin mancha, que viene y vence a todas las fieras del campo, las aniquila. Esto es un Mesías guerrero, sin duda. Claro, aquí puesto en una metáfora con animales. ¿Ah? Aquí tenemos a los 12 tribus como siervos, el personaje mesiánico como el cordero sin mancha. Ojo con eso. Y luego el que los vence, o sea, las aniquila bajo sus pies. Así es. ¿Qué más dice? Se alegraron en él los ángeles, los hombres de toda la tierra. Todo ello ocurrirá a su debido tiempo. Y en los últimos días, hijos míos, guardad los mandamientos del Señor y honrad a Judá y a Leví, porque de ellos surgirá para vosotros el Cordero de Dios. Sí, literal. El Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, que viene a pelear contra las fieras, los animales no kasher, no aptos para comer según la ley judía, y cuando los vence, o sea, los aniquila bajo sus pies, dice que salvará con su gracia a los gentiles y a Israel. ¿Eso te suena de algo? Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, salvar a los gentiles, salvar a Israel. Claro, pues es lo que tienes ahí en Rabbi Yoshua, es lo que te está transmitiendo los textos. Pero equivocadamente, muchos han venido a decir que no se trata de este pensamiento. Y van a querer meter en ese texto, van a querer meter la teología posterior, que sí es una comunidad judía, pero una comunidad con helenismo y con también influencia romana, ¿sí? Del paganismo en sí. Y eso es lo que van a formular ellos. Lo que había es que el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, no se trata de una muerte vicaria, no se trata de que el Mesías, un Mesías sufriente, que venga, un Mesías guerrero que viene a aniquilar, o sea, que es quitar el pecado del mundo, viene a aniquilar a los enemigos de Israel. Así de sencillo. Eso es lo que significa. Pues su reino es eterno. ¿También esto te suena? Ahí está, Lucas. Nunca pasará, pero mi reino entre vosotros llegará, pero mi reino entre vosotros llegará a su fin como cobertizo durante la cosecha que no subsiste después del verano. Estoy citando Testamento de José, capítulo 19, del versículo 1 al 12. Lo puedes encontrar en el excelente libro, el excelente trabajo que es
totalmente recomendable y espero que lean, de Aranda Pérez, García Martínez y Pérez Fernández, Literatura Judía, literatura judía intertestamentaria. La página, la que estoy citando ahorita, exactamente viene en la 265. Velo, por favor. Ahora, dirás, ya lo encontramos, esa es la prueba máxima. Encontramos en un escrito de 100 a 200 años antes de la era común, en el cual ya se decía un cordero de Dios, un cordero sin mancha, que viene a raer, a vencer, a aniquilar, o sea, a quitar el pecado del mundo. Eso es lo que ya decía. Ahora, vamos por más pruebas. El libro de Enoch, como todos sabemos, el libro de Enoch es un libro también que está realmente, el primero de Enoch está conformada por 5 libros que un compilador hace el trabajo de juntarlos y es lo que nos llegó como primera de Enoch. Bueno, en primera de Enoch también tenemos una, en el libro de los sueños, si no mal recuerdo, no, en el libro de las parábolas, ahí tenemos que el llamado apocalipsis de los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es igual en la metáfora de animales, viene contando desde Adán, o sea, inicia y que dice que está un perdón, un toro blanco, es Adán, que tiene a un cordero rojo y uno blanco, o uno negro, algo así. Disculpen, eso no lo iba, no iba a dar. Pero bueno, tiene ahí uno mata al otro y etcétera. Entonces viene haciendo la historia nuevamente y va a decir que los corderos son aprisionados por fieras, es el pueblo de Israel. Y dice que viene un cordero, Hashem levanta un carnero, perdón, un carnero, el que los va a liberar y que ellos iban detrás, este carnero iba guiando a los corderos y bueno, pues entonces atrás venían toda clase de fieras y se abre el estanque, pasan ellos y cuando van pasando las fieras, el estanque vuelve a su lugar y son ahogados, este carnero se vuelve un ser humano y como ser humano hace eh, es como una casita, pero un lugar, un redil para las ovejas, y en fin, y una casa para que more el dueño de las ovejas. Está hablando del tabernáculo, etcétera. O sea, todo así va a ir en esta metáfora. Bueno, pues al llegar al capítulo 89, el versículo 43, dice de Shaul, el rey, Shaul Amelech, el primer rey de Israel. Va a decir primero que los perros, los zorros y los jabalíes salvajes se pusieron a devorar a estas ovejas hasta que el señor de las ovejas levantó un carnero en medio de ellos para guiarlas. Están los perros, zorros y jabalíes, naciones externas. Ahorita no les voy a decir quiénes son los zorros, quiénes son los perros, quiénes son los jabalíes, porque sí son identificables hasta cierto punto. Y bueno, dice que levanta a un carnero para guiarlas. Y luego que dice, eso está en el 42, y luego en el 43, el versículo siguiente, dice, este carnero comenzó a embestir a un lado y de otros a estos perros, zorros y jabalíes, hasta que hizo perecer a cada uno de ellos. ¿Qué hizo este carnero? El carnero es Shaul Amelech. Entonces viene y a cornear, vamos, por derecha y izquierda, hasta que hizo perecer a todos ellos. ¿De qué habla? Simplemente hay que ir a la historia bíblica. Las guerras que hace Shaul en contra de otras naciones y cómo los vence. Nuevamente, ¿ves? O sea, un animal, en este caso es un carnero, ¿sí? Que va a luchar contra otros animales y los va a desaparecer, aniquilar. Es nuevamente un Mesías guerrero que viene a luchar las batallas de Israel, a aniquilar a los enemigos de Israel. Que por cierto, hasta aquí ya tengo 2 clases, una que el rey Mesías, un guerrero constructor del templo, y en el cual di 40 ejemplos, 37 bíblicos y solamente 3
solamente 3 intertestamentarios en el cual vimos el Mesías guerrero. O sea, todo el que lee las Escrituras va a encontrar un Mesías guerrero. No aparece un Mesías sufriente, no, hasta la teología posterior en el cristianismo. Ahí es donde sí va a aparecer, ellos van a forzar el texto para que diga, el cristiano va a decir, es que aquí dice, él lo va a entender así, pero eso no es lo que dice. Cualquier judío que lee las Escrituras se va a encontrar con eso, un Mesías guerrero que viene a pelear las batallas de Shasha. Guerra, Mesías bélico, altamente bélico en muchos. Bueno, y tenemos una segunda parte donde, bueno, ya hicimos un recorrido histórico. En la segunda parte vamos a los textos de los profetas. Vamos a decir, vamos a Isaías, profetizó de un Mesías sufriente. Vamos a ver. Y dentro del libro de Isaías vemos, no. Si tú dices que nada más Isaías 53, bueno, pues ahí tendrás nada más Isaías 53, que eso no es lo que dice. Recomiendo la clase del More Harold, en la que explica Isaías 53. Estará aquí debajo en el link. Y de hecho vamos a invitarlo, vamos a ver si nos acepta la invitación para que expliquemos un poquito más acerca de Isaías 53. Bueno, y bueno, esto nos confirma aparte, esto no lo di, esto es material nuevo, aquí estamos con material nuevo. Enoch nuevamente está haciendo esto. Ahora, continuando con Enoch. Dice, y vi que nació un toro blanco de grandes cuernos, y como todas las bestias del campo y las aves del cielo lo temían y le suplicaban en todo momento. Y vi que transmutaban las especies y se convertían todos en toros blancos. Y el primero era entre ellos un carnero con grandes cuernos negros en la cabeza, y el dueño de las ovejas se alegró por él y por todos los toros. Y yo me dormí entre ellos y me desperté y vi todo. Aquí no puedo explicar todo lo que significa eso, pero al menos viendo un poco de la historia, identificable muchos rasgos, y en estas partes ya es por así decirlo, una profecía a futuro. Esto ya es con miras escatológicas, el toro blanco, que sería otro tipo de agente mesiánico, y bueno, etcétera. Las ovejas se convierten en toros blancos, igual que lo hizo con el primer toro blanco es Adán, y bueno, entonces eso podría significar que serán como Adán Arishon. Eso no es nuestro tema. Bueno, entonces ya vimos, primero, el pensamiento de Rabí Yohanan y no permite semejante doctrina cristiana de un cordero que viene a morir por tus pecados. Lo que ese cordero de Elohim que quita el pecado del mundo es un Mesías guerrero que viene a aniquilar a los enemigos de Israel. Vimos pruebas en los apócrifos que nos permiten vislumbrar el marco teológico de ese tiempo. Y tercero, vamos a ver el Tanaj, el pensamiento judío en el Tanaj. Vamos a ver otra vez material nuevo. Te recomiendo sus 2 videos, el Mesías Guerrero, Constructura del Templo, parte 1 y parte 2, para complementar esto. Y los que hayan visto esto les va a servir porque es nuevo material. Entonces vamos a ver el Melech Mashiach, o sea, el rey Mesías, va a ser un guerrero, un gobernante mundial, y después solamente va a ser justicia. Pero primero va a haber guerra, combate y subyugación mundial. Eso no es lo que digo yo, es lo que dicen las escrituras, ¿vale? Y ahorita vamos a comprobarlo. En los videos que ya les comento, las clases que ya están grabadas, hablé históricamente, bueno, en el primer video y en el segundo de las profecías, pero no toqué mucho de los escritos, o sea, de los salmos y esos. Entonces, hoy vamos a tocar los salmos. Y el primero que tenemos es el Salmo 2. Desde el Salmo segundo, el Salmo 2, señores. El Salmo 2. Vos decir, bueno, es que empezaste en el 50. Bueno, no, pero desde el segundo Salmo, cualquiera que haya leído el segundo Salmo, podrá ver esto. Dice, en el versículo 6 dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey. Literal, ahí dice, su rey. Ciertamente anuncié el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Te suena de algo? ¿Le suena de algo? Por supuesto. En el llamado bautismo de Rabbi Joshua, en la inmersión que tiene,
Los textos nos dicen, se abrió los cielos y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado. Claro, citado desde la versión Septuaginta. No importa, está citando este Salmo 2, versículo 7. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un Dios hijo, que es semidivino, que es Hashem encarnado, para nada. El versículo anterior te lo dice. ¿Qué es qué? Es el Mesías, es el rey Mesías. O sea, es un rey ungido. Eso es lo que te dice. O sea, el salmo, que este es un salmo de entronización, lo único que nos está expresando cuando los primeros discípulos nos están diciendo, nos los están citando, nos están diciendo, oye, desde ahí es el Mesías. Por eso defiendo que él conoce que es el Mesías ahí y no antes. Ahí conoce que es el Mesías, porque por este texto, cualquiera que lo lea tantito atrás va a decir, yo mismo he consagrado a mi rey y anunciaré el decreto. ¿Cuál decreto? Tú eres mi hijo, o sea, es el rey Mesías. Ahora, fíjense lo que dice en azul, dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión todos los confines de la tierra. Esto es subyugación mundial. Todos los confines de la tierra. Te voy a dar las naciones como herencia. Subyugación total. Lo rojo, ve, es tremendo. Dice, tú los quebrantarás con barra de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Qué bonito, ¿no? ¿Qué te dijo el Salmo 2? Yo voy a hacer que trizas tu cuerpo y desmenuzaré tu cuerpo para expiación de todas las gentes. Cero, nada que ver. Aquí dice, los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás con vaso de alfarero. Guerrero, bélico. O sea, tú vienes a hacer juicio a las naciones. Estas naciones que te las voy a dar como herencia. ¿Y cómo las vas a ganar? Claro, a través de guerra. Ahí lo dice. Inmediatamente. Entonces, nuevamente, Mesías Guerrero. Salmo 72. Y nada más he traído los versículos y los salmos más entendibles. Hay otros que se pueden entender. O sea, la referencia es menos clara, así que las omití para no hacer mucho ahí, muy larga la clase. Salmo a Salomón. Oh Elohim, da tus juicios al rey. Salomón es el rey y ahí le dice, rey. Nuevamente hablamos de un rey ungido. Juzgue él a tu pueblo con justicia. Qué bonito. Y a tus afligidos con equidad. Excelente. Traiga paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Excelente. O sea, eso es la esperanza de una vida pacífica. Baruch Hashem. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Qué más grandioso para un rey. ¿Ok? ¿Y ahí termina? No, estamos en el versículo 4. ¿Qué dicen los demás versículos? Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. No ven a morir por los pecados de este pueblo. No, señores, no. Y aplaste al opresor. ¿Qué esperaban de Rabbi Joshua? Que viniera a aplastar al opresor. Que quitara a Roma del pueblo de la Tierra Santa. No estaban viniendo, va a venir el Mesías para que muera por nuestros pecados. Para nada. Eso es teología posterior. Y luego dice, domine él de mar a mar, dominación mundial. Y desde el río hasta los confines de la tierra, más claro ni el agua. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. O sea, que sus enemigos vengan y lo atraviesen con una lanza para que así perdone todos nuestros pecados. No. Este rey Mesías va a tener a sus enemigos lamiendo el polvo, postrados ante él. Salmo 21. Salmo 21 dice, porque el rey confía en el Señor. Nuevamente, rey ungido. 8. Hollará tu mano a todos tus enemigos. No dice
vamos a poner tu sangre como ofrenda, un sacrificio perfecto para toda la humanidad. No, dice, tú vas a hollar a todos tus enemigos. Tu diestra hollará a aquellos que te odian, bélico tremendamente. Los harás como el horno de fuego en el tiempo del enojo. El Eterno en su ira los devorará y fuego los consumirá. Escucha bien esto, lo siguiente es, bueno, si no léelo en tu Biblia, en la escritura que tú tengas ahí, comprueba. Su descendencia destruirá de la faz de la tierra. Los vas a dejar sin hijos. No habrá descendencia de ellos, serán destruidos. ¿Por quién? Por el rey. Entonces, ¿qué esperaban? Un, un rey Mesías, un Mesías sufriente que venga a morir por tus pecados. Y perdón si hago tanto énfasis en esto, pero creo que solamente así nos va a quedar bien, bien claro. Y dice, destruirás y a sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Lo que dicen en el libro de Enoch, lo que dice el testamento de José, pero allá con una, como dije, una metáfora con animales. Aquí lo está diciendo textual. Ajá. Este es el Salmo 21. Salmo 110. Excelente. Y esto nos brinda mucho, porque el Salmo 110, todos han dicho, es el Mesías, es el Rabí de Joshua. Es más, Hebreos lo cita para enseñar de Rabí de Joshua. Entonces, que nos queda como anillo al dedo. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Eso ya lo vimos que está incorrecto la traducción. No es según la orden de Melquisedec. No existe ninguna orden. Ahí tengo una clase entera demostrando que no existe una orden de Melquisedec, sino dice por las palabras de Melquisedec. Y bueno, ve esa clase, por favor. El Señor está a tu diestra, quebranta reyes en el día de su ira. Excelente. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Uy, dijo, ¿sabes qué? Vas a redimir, o sea, vamos a comer tu sangre y tu carne para redimir a todo el pueblo, todas las naciones. Para nada, dice, los llenará de cadáveres al juzgar las naciones. ¿Eso qué es? Guerra. Esto es tremendamente bélico. ¿Qué esperaban cuando están citando a Rabí Joshua con el Salmo 110? Uy, la promesa de un Mesías guerrero. Quebrantará cabeza sobre la ancha tierra. Nuevamente, no tenemos ninguna muerte de un Mesías sufriente, ningún Mesías sufriente pagando por los pecados de los demás. Y escucha lo que está en verde, el versículo 7. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él lavará su cabeza. ¿Ah? ¿Cómo va a quedar? Como dice en otro texto, totalmente lleno de sangre. Y va a tener que lavarse. Isaías 60, bueno, ya eso terminamos con los salmos. Vamos un poco en Isaías, ya nada más para terminar, ¿no? Como para darle el sello a esto. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Nuevamente, subyugación de las naciones. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones, o sea, el botín te van a llegar. ¿Ah? Con sus reyes llevados en procesión, ¿sí? Cautivos de guerra, reyes aprisionados con cadenas, porque la nación y el reino que no te sirvan van a perecer, serán eliminadas, raídas de raíz, y esas naciones serán ciertamente destruidas. ¿Ah? Nada del Mesías sufriente, nada absolutamente. Es simplemente un rey Mesías que viene a gobernar toda la tierra, subyugación mundial, y a través, los va a subyugar a través de guerra.
Va a terminar con los enemigos de Israel. Y al vencedor, dice Apocalipsis 2, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechas pedazos, como yo también he recibido de mi Padre. Rabbi Joshua dice, como yo también he recibido. ¿Qué ha recibido? Autoridad sobre autoridad sobre las naciones, regirlas con vara de hierro y hacer pedazos. ¿A quién? A los malvados, a raerlos, a matarlos, quitar su descendencia. Eso es lo que hemos leído en los textos, solamente estoy repitiendo. ¿Ah? Entonces, en todas las escrituras lo que vas a encontrar es la esperanza de un rey Mesías, guerrero, que viene a derrotar a los malvados, a someter a las naciones. Cuando Rabí Hanan nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lejos de su mente, o sea, ni siquiera una pizca de la doctrina cristiana de un Mesías sufriente que viene a morir por tus pecados, que Él va a ser el sacrificio perfecto, Él como sustituto de los sacrificios diarios o de la vaca roja o el cordero de Pesaj o lo que tú quieras. O sea, todo eso es una idea inexistente en ellos. No había en sus mentes, ni de Rabí Hanan, quien es el que los dice, ni de los primeros discípulos. Esto, repito, es la formación teológica que se inicia con la explicación que dan el grupo helenista, tomando de su ambiente de los cultos mistéricos. Tenían una buena oportunidad de explicarle, mira, lo que sucede en tu culto mistérico es lo mismo acá, pero con Rabbi Joshua. O sea, lo presentan así para hacerlo más digerible para ellos. Entonces, es una buena respuesta para los gentiles, porque ellos están acostumbrados a muertes vicarias, están acostumbrados a lo que es a las muertes, a los cultos mistéricos, donde una divinidad muere y después de morir vence a la muerte y de alguna manera van a participar de esa victoria sobre la muerte, todos los que sean fieles a él, a través de un rito de comer su parte del Dios. Eso es investiguenlo, por favor, ahí está el Rabino Google, pónganle al Rabino Google cultos mistéricos y van a encontrar esa gracia. Ese es el trasfondo de donde ellos lo sacaron. Pero Rabí Hanan, los primeros discípulos, nunca pensaron, cuando dijeron, ese es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, en un Mesías sufriente que viniera a morir por tus pecados, ni nada de lo que hemos hablado. Pensaban en un rey Mesías que viene como Cordero a eliminar, a raer, a destruir a los malvados, a someter a las naciones y cumplir todo lo que hemos visto. Y por favor, si no has visto los dos videos de El Rey Mesías, un guerrero constructor del templo, parte 1 y parte 2, léelo para poder, velo para que puedas este tema, poderlo abarcar, ¿no? Un poquito más. Extender el tema. Bien, y con esto termino. Entonces, por ningún lado encontrarás en todo el Tanaj, en la parte intertestamentaria, como así le han llamado, también lo del primer siglo y la comunidad judía que identificó a Rabbi Joshua, la hebrea, estoy hablando, la hebrea, la judía altamente tradicionalista, no encontrarás este pensamiento. Eso no existe. Entonces Yohanan aquí, el día siguiente dijo, venir a él, le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo, él es el Mesías y él viene a destruir, a raer, a quitar, a exterminar a el ocupante pagano de la tierra de Israel. Eso es lo que dice en otras palabras. Cuando ve que Rabbi Joshua no está tomando las armas, está viendo, entonces va y le manda a preguntar, oye, si eres tú, no veo que estés haciendo lo que se supone que debes de hacer. Ese es el por qué él manda. Si eres tú, esperamos a otro.
Dímelo con claridad, si no eres tú, bueno, está bien, no eres tú y esperamos al verdadero Cordero de Elohim que va a quitar el pecado del mundo. En otras palabras, vamos a esperar al Rey Mesías, guerrero, que va a eliminar al pueblo pagano y así devolver la soberanía de Israel, dominar todas las naciones e implantar el reino mesiánico aquí en la tierra. La respuesta que da Rabbi Joshua es otra concepción mesiánica, también atestiguada ahí por los escritos de Qumran, lo cual veremos en otro momento. Bien, entonces espero que hayan entendido. Déjenos sus comentarios, tienes alguna pregunta, estaremos respondiéndolo ahí. Los que tienen de alguna manera ahí en alguno de los grupos donde, de WhatsApp donde estoy o de Telegram, bueno, pues ahí pueden preguntar y con toda confianza preguntar las dudas acerca del tema y estaremos respondiéndolo de este Ratashem con la ayuda del Eterno. ¿Sale? Entonces, bien, entonces finalizamos así. Los vemos en la próxima emisión, la clase número 10. Seguiremos hablando acerca de esto. Y ahora veremos el Cordero recién sacrificado de Apocalipsis. ¿Sale? Ahora sí veremos eso y daremos un poquito más de esto. Entonces ya queda esta explicación. Espero que les haya servido, les ayude a entender verdaderamente el propósito o lo que sucedió en verdad con la muerte de Rabbi Joshua, que, volvemos a decirlo, fue un asesinato, no fue un sacrificio para perdón de pecados, fue un asesinato. Él murió en manos de los romanos, ¿sí? Como un mártir, nada más. Bien, entonces así terminamos. Nos vemos, Leitaot, gracias.